Hola compa, hoy quería hablaros del repaso dialéctico que le ha dado Yolanda Díaz a la senadora del PP, María Teresa Ruiz Sillero. En este vídeo vamos a ver la seriedad con la que un político o una política se toma en serio las instituciones, porque al final nosotros votamos a esta gente y esta gente que se supone están ahí para representarnos deben tomarse en serio el trabajo que se le ha encomendado, supuestamente, porque ya sabemos cómo funciona este sistema de partidos. Aún así, dentro de este sistema de partidos encontramos diferencias abismales, como es el caso de Yolanda Díaz y esta senadora del PP. Veamos el vídeo. Y es que todos los desempleados, pues lamentablemente no perciben prestaciones y algunos lo que perciben es entre... Es cierto que podemos ser críticos en cómo se han gestionado los ERTE en nuestro país. Pero si comparamos cómo ha abordado el gobierno con la influencia de Unidas Podemos, cuidado, que el PSOE no hubiese hecho las cosas que ha hecho si no hubiese sido por la presión de Unidas Podemos. Dicho esto, si comparamos cómo se ha abordado la actual crisis de COVID-19 con cómo se afrontó la crisis financiera de 2008 y cómo la afrontó el PP con aquella reforma laboral, solo tenemos que ir a ver los datos para encontrar las diferencias. Por ejemplo, el número de parados. El número de parados con la reforma laboral del PP del 2012 era de 6.200.000 personas. Por culpa de aquella reforma laboral que hizo el PP en el año 2012, yo fui uno de aquellos jóvenes exiliados económicos que tuvo que irse a Londres para buscarse el pan. 6.200.000 personas fue el resultado de la reforma laboral del PP. Así es como el PP afrontó la situación y el resultado fue ese, un desastre sin paliativo. El gobierno actual ha enfocado la situación de COVID-19, esta crisis económica tan grave, de un modo totalmente diferente. Y los resultados pues son palpables. Tenemos la tasa de paro actual es de 3.700.000 personas. ¿Que la cantidad es todavía grande? Eso es obvio. Pero si hacemos una comparación a los 6.200.000 parados que se consiguieron con la reforma laboral del PP y los 3.700.000 personas que tenemos actualmente, la diferencia es abismal. Continuemos. 451 euros al mes y 1.318 euros, que es la cuantía máxima. Por ello, desde el Partido Popular quisiéramos preguntarle por su valoración de que su jefe político, Pablo Iglesias, que quiso que usted fuera... ¿Pablo Iglesias? ¿En serio? Pero si Pablo Iglesias ya se ha ido del Parlamento, ya ha dejado la política, por lo menos la política institucional. Pero parece que el PP y la derecha no salen de ahí. No saben hablar de otra cosa que no sea de Cataluña, de ETA y Pablo Iglesias. La coleta de Pablo Iglesias, los políticos independentistas y ETA. Ese es el triángulo, el único triángulo político y el único tema de conversación que tiene. Con la cantidad de problemas que hay en nuestro país para hablar. Que si tasa de paro juvenil, que si tasa de paro. Podrían hablarle de eso a la ministra de Trabajo, ¿no? Podrían hablarle de cómo vamos a solucionar la tasa de paro. Esa podría ser una conversación interesante. Y de hecho creo que es lo que Yolanda Díaz espera que le pregunte. Pero sigamos. Para ministra y luego pero no, sacan Pablo Iglesias, de España, otra vez. Esté cobrando ¿Qué tendrá que ver Pablo Iglesias con Yolanda Díaz, no? 5.316 euros durante 15 meses. Ya sabemos... Me hace gracia la cara de Yolanda Díaz. Fijaos en el parpadeo de los ojos de Yolanda Díaz. Que quiso que usted fuera ministra y luego vicepresidenta del Gobierno de España, esté cobrando actual... Yo creo que eso es la desesperación, ¿sabes? De tener una oposición tan incompetente que no sea capaz de presentar un debate serio, ¿sabes? Que se baja ese fango político de intentar, pues eso, seguir ensuciando la política sin llegar a conclusiones interesantes, ¿no? Pero bueno, sigamos. 5.316 euros durante 15 meses. Ya sabemos, y así nos lo dirá, que es un derecho que tiene al cesar como vicepresidente del Gobierno, pero reitero que nos gustaría conocer su valoración al respecto y saber cómo casa esos 5.316 euros que percibe el exlíder de Podemos con la limitación de sueldos que tiene en su organización política. Hablando de despidos y de pandemia, ¿nos puede...? Le falta Venezuela. Al PP le sigue faltando hablar de Venezuela, cuando Podemos tiene 20 causas archivadas. A Podemos la han acusado de tantísimas cosas y ha ocupado yo no sé cuántas portadas, periódicos, programas de televisión, pero cuando la justicia daba el favor a Podemos, que era falso esas acusaciones que se le estaban haciendo,
no se le daba atención mediática. Por lo tanto, se iba desinflando esa opinión pública con respecto a Podemos. Pues bueno, esa es la estrategia que sigue teniendo el PP y Vox. Intentar relacionar a Podemos, intentar hacernos creer que Podemos es igual que cualquier otro partido. Y yo no excuso que en un futuro pues pueda haber algún caso de corrupción y lo que sea, pero de momento la evidencia nos dice lo contrario. Y seamos de izquierda o seamos de derecha, esto lo podemos comprobar. Ahí tenemos 20 causas archivadas contra Podemos. Y esa es la realidad. Y si nos vamos al Partido Popular y examinamos todos los casos de corrupción que tienen, pues nos damos cuenta que ha sido efectivamente nombrado como el partido político más corrupto de Europa. La lista de corrupción de este partido es inmensa. Por lo tanto, lo que pasa es que ellos intentan hacernos creer a todos que Podemos estar al mismo nivel. Y no, no es así. Explicar por qué su Gobierno se opone a bajar el IVA de las peluquerías, un sector que ha tenido que afrontar graves problemas económicos, lo que redundará en la pérdida de puestos de trabajo. Yo, señoría del Partido Popular, quiero decir una cosa que me preocupa. Yo les respeto a ustedes mucho, mucho. Son el principal partido de la oposición. Yo creo que estar en la posición de Yolanda Díaz, ¿no? Habiéndote preparado bien el tema, ¿no? Tus competencias, porque a Yolanda Díaz se le ve a una tía muy competente y de hecho lo demuestra. Por ejemplo, que ha aumentado las inspecciones de trabajo, que ha bajado las tasas de paro, en fin, desde el Ministerio de Trabajo se están haciendo buenas cosas. Y cuando veas una oposición tan deprimente, yo creo que eso te tiene que generar impotencia y tristeza al mismo tiempo. Yo les respeto a ustedes mucho, mucho. Son el principal partido de la oposición en nuestro país. Pero, de verdad, yo creo que he venido aquí a hablar de mis competencias, que es el empleo, claro, el trabajo y la economía social. Y usted me ha ocupado parte del tiempo en hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías, incluso de la literatura clásica de la que gusto. Sabe ya mucha parte de España que incluso me gusta mucho Sostakovich. Pero, sinceramente, me parece que usted tiene poco que reprocharle o aportar al Gobierno de España y a nuestro país cuando ocupa su tiempo en estas cuestiones. Es que es así. O sea, gente que vota a esta mujer, ¿no? O gente que vota a este partido, se supone que se le tiene que dar un valor a la gente que estás representando. Tú tienes que preocuparte por mejorar la vida de las personas que te han votado, independientemente del partido o el color. Y tú te preocupas de la vida de esa gente hablando de lo que lee Yolanda Díaz, hablando de Pablo Iglesias o intentando enfangar el discurso de ese modo, sin hablar de tasa de paro, sin hablar de empleo, sin hablar de la factura de la luz, sin hablar de nada de eso. Se lo digo desde el respeto y estaría encantada en departir con usted de literatura clásica, de música clásica o, si quiere, incluso de Pablo Iglesias. Pero me parece que usted, yo he sido diputada, he comparecido muchas veces y he hecho mi trabajo, que es, en las materias competentes, pues hacer el trabajo en relación a las personas que comparecen. Insisto que creo que no tiene demasiado que reprocharnos cuando esta es su intervención. Ustedes verán lo que hacen. Ya os digo que para mí Yolanda Díaz es una política de altura. Creo que para mí es la política más preparada que hay en el Parlamento. Creo que sin duda la que más ganas le pone y la que mejor está defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Eso sin duda. Y todo, a pesar de ello, como muchas veces recalco, y no pararé de recalcar, que yo sea contrario al Estado, sea al contrario al sistema de partidos, que no crea que el Estado sea necesario para una sociedad ideal o diferente o más justa, pero teniendo en cuenta que yo esa realidad no la voy a poder cambiar de la noche a la mañana, también tengo una opinión con la realidad que se me presenta. Y yo soy muy contrario a la idea de aceptar que Pablo Casado o Santiago Abascal son igual que Yolanda Díaz, porque estos dos personajes, me voy a permitir el lujo de llamarles personajes, no le llegan a la suela del zapato a Yolanda Díaz. Pero no porque Yolanda Díaz pertenezca a un partido X o B, sino por lo que está demostrando. Yo he trabajado en el campo y por primera vez pues se han multiplicado las inspecciones de trabajo porque gente como Yolanda Díaz está en el gobierno.
cosa que eso nunca antes ha sucedido. La tasa de paro se ha reducido en casi 3 millones. Eso tampoco ha pasado antes con los gobiernos de derecha. Por lo tanto, para mí son números. Es una política que es pragmática, que cumple. Y por lo tanto, no voy a poner a esta persona en la misma cesta o en el mismo saco que los demás. Yolanda Díaz cumple y de hecho está muy por encima del nivel de otras personas, de otras políticas como esta senadora del PP. Que por cierto, sinceramente la ha dejado sin palabras. Por ahora, eso es todo. Un saludo. Por cierto, si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes echarnos una manilla en Patreon. Hasta pronto.